Palabras en rojo. Ese es el título de nuestra nueva serie y hemos colocado una frase en la parte de abajo que dice: 7 enseñanzas para mi vida desde la cruz. En esta serie vamos a comenzar a estudiar domingo tras domingo estas 7 últimas frases que Jesús pronunció desde la cruz. Son 7 poderosas frases que fueron pronunciadas mientras la sangre del Maestro era derramada en esa cruz. Muchos de nosotros necesitamos entender que esas frases no fueron las últimas palabras de Jesús, porque Jesús resucitó. Y eso es lo que vamos a celebrar al final de la serie cuando lleguemos a nuestro fin de semana de resurrección. Pero estas 7 frases que veremos domingo a domingo contienen grandes verdades que tú y yo debemos ponerlas en letras rojas, en letras grandes que nos implican ciertas verdades que el Maestro nos quiere enseñar desde la cruz. Jesús, de acuerdo a la Biblia, fue crucificado a la hora novena, a la hora tercera, lo que sería para nosotros las 9 de la mañana. Y es ahí donde Él pronuncia en ese momento la primera frase que veremos el día de hoy. Acompáñame al Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Lucas 23, 34 dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Jesús estaba orando en ese momento a su Padre Celestial. Él había sido colgado sobre ese madero y en ese momento pronuncia la primera frase, que es: Padre, perdona a estas personas que están acá, que están haciendo este mal, que están quitando mi vida. Aún en el momento de su muerte, Jesús nos estaba ejemplificando lo que Él mismo había dicho antes en el Evangelio de Mateo 5:43, donde Él dijo a sus discípulos: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, y tú sabes que donde Jesús habla hay diferencia. Jesús no va acorde a la realidad muchas veces que vivimos en nuestra sociedad. Entonces Él dijo: yo les doy una realidad diferente. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad, di conmigo, orad. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. El Maestro una vez más nos está mostrando una gran verdad que va a traer libertad a nuestra vida y a nuestro corazón. Y es que la vida es como un viaje en el cual tú y yo comenzamos desde que pequeños que somos hasta llegamos a ser adultos, a cargar con muchas cosas que nos acompañarán en ese viaje. Si tú has viajado en algún momento con tu familia, probablemente te identificarás con la siguiente fotografía que aparecerá en la pantalla. Tú sabes, tratamos de llevar todo lo posible. El problema está que llega un punto en el cual la maleta está llena y vamos por una segunda maleta, vamos por una tercera maleta. Y si tienes familia hispana, que Dios te bendiga. Porque probablemente llegará al punto en el cual la siguiente fotografía será tu realidad y mi realidad. Quiero decirte que esa no es mi familia, ¿ok? Pero se asemeja mucho a la realidad cuando viajamos con la familia. De pronto tú dices: ¿de dónde salió tanto equipaje? Y llegas con la señorita del mostrador y ¿qué te dicen? Está pasado de peso. Tú te miras y dices: no usted. El equipaje que usted está llevando. Llega un punto en el cual las fuerzas ya no te dan con tanto equipaje y por eso la última fotografía. Llegas al punto que dices: no puedo más. Hay un peso que supera todo lo que yo soy. Déjame decirte algo en este día. Así es la falta de perdón. La falta de perdón es algo tan sutil que se va metiendo en nuestro corazón. Y hay cosas en esta vida que comienzan a cargarnos.
comienzan a drenarnos las fuerzas. La sociedad, el mundo tiene una forma muy interesante de cómo ellos ven el perdón. Tanto que utilizan mucho la frase, perdonar es olvidar. El problema con esta frase radica en que la persona que perdona tratando de olvidar se esfuerza día con día para no recordar eventos que han marcado su corazón, pero nunca llegó a un arreglo en su interior. Nunca llegó a tratar el dolor, el desprecio y el sufrimiento que traemos probablemente desde pequeños. Hay un problema con esa frase de perdonar es olvidar. No hubo una reconciliación. Las heridas continúan estando ahí. El dolor continúa estando ahí, ya que nunca el dolor ha sido tratado y por consecuencia nunca ha sido sanado. Déjame leerte lo que dice el diccionario acerca de la palabra reconciliación. La palabra reconciliación, dice el diccionario, que se deriva del latín reconciliatio, que puede traducirse como la acción y el efecto de volver a unirse. Cuando hablamos de reconciliación, hablamos de dos partes, de dos personas. Pero ¿qué tal ese efecto y esa acción de volver a unir cosas en nosotros que han sido separados a causa del dolor que alguien más ha ocasionado en nosotros? Es interesante que la palabra reconciliación también la podemos aplicar a nuestro ser interior. Otros utilizan la siguiente frase: te perdono, pero no podré olvidar lo que me hiciste. ¿A alguien le ha pasado? Probablemente has utilizado esta frase. El problema con esta frase es que te perdono por ahora, pero créeme que en el momento que yo necesite volver a recordarlo, lo voy a hacer. Sigue siendo un perdón a medias, un perdón incompleto. Y por tal razón necesitamos ir al Evangelio donde Jesucristo desde esa cruz está mandando la primera indicación. Recuerda, en medio del dolor Él estaba diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De todas las virtudes cristianas que tú y yo podemos tener, la fe, la oración, de muchas virtudes, probablemente el perdón es la más difícil de llevar a nuestra vida diaria. Pero al mismo tiempo el perdón puede ser la que mayor bendición trae a tu vida, ya que comienza en ti a reconciliar cosas que tú sabes que necesitas reconciliar. Vienes a la iglesia y cantas el que estás buscando del Señor, pero dentro de ti hay una separación que Dios necesita volver a reconciliar. Es ahí donde entra el perdón. Perdonar tampoco significa suavizar el dolor. Perdonar tiene que ver con algo más profundo que el maestro nuevamente nos quiere enseñar. Tú y yo debemos tratar con nuestro dolor interior. ¿Alguien aquí tiene a veces un dolor interior que nadie más se da cuenta? Tratamos de sonreír. Tratamos de llevar la vida adelante, el matrimonio, los hijos, los nietos, dependiendo la circunstancia o la etapa de vida que tú estás viviendo. Pero hay algo que tú sabes que te está incomodando. Es un peso interno que el maestro quiere tratar. Porque por eso Jesús vino a esta tierra. Él vino a darnos vida. Y esa vida comienza a través del perdón. Yo por eso he titulado al mensaje del día de hoy: el perdón comienza en la cruz. El perdón comienza en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta frase es muy poderosa, ya que incluye también el aspecto de que en muchas ocasiones nosotros llevamos nuestra vida, llevamos años de vivirla y hemos hecho acciones que no nos damos cuenta que está trayendo un tipo de destrucción a nuestra vida y a nuestro entorno. Hay acciones que tú y yo tenemos que debemos tratarlas a través de esta frase que el maestro estaba diciendo: perdónalos. ¿Perdónalos de qué? Perdónalos de sus pecados.
porque hay un pecado que está haciendo estragos en la sociedad. Yo no sé si tú te das cuenta, ves los noticieros y es triste lo que está sucediendo. Hay cada vez más violencia, hay cada vez mayor sufrimiento a las familias y tú te preguntas quién es el culpable. Hay personas que tratan de culpar a Dios, pero quiero decirte algo en esta tarde: Dios no es el culpable. Hay un pecado que nos separa las vidas de las personas, pero hay un pecado también que trae separación en nuestras vidas, y es ahí donde comenzamos a vivir en un mundo quebrado con un corazón quebrado, y ese es un problema. El perdón de la cruz es el inicio de una nueva vida. Ese sacrificio de Jesús es el inicio de una reconstrucción para que podamos tú y yo poder seguir viviendo en un mundo fracturado. Vivimos en este mundo en el cual, déjame decirte, el perdón no es lo que está de moda. El vengarse sí, pero no el perdón. Por eso el maestro una vez más nos habla de esto. Y lo importante de todo esto es que vamos a hablar de tu corazón. Si pudiéramos traer una máquina que nos permitiera ver cómo está tu corazón, permitir cómo están tus arterias. Te traes un colesterol que ni siquiera tú te has dado cuenta que lo tienes, hasta que tu esposa te dice: viejo, porque son mexicanos, ¿verdad? Nadie se ofenda. Vaya al doctor a checarse el corazón. Y uno que es viejo, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Que nos creemos jóvenes todavía, decimos: yo estoy bien. Vas a hacerte tus exámenes y el doctor saca una lista de decir: usted se ve bien, pero por dentro hay mucho que hacer. Lo mismo pasa con esas venas, esas arterias que a veces no podemos ver, pero que están tan tapadas en nosotros que ya no fluye vida a través de nuestro interior. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hace. Es una frase poderosa que la vamos a desglosar en 3 breves puntos. Por eso, 3 cosas que vemos en el perdón de la cruz. En el perdón de la cruz, punto 1, es el que te ayuda a perdonarte a ti mismo. El perdón de la cruz, vamos a arrancar por un punto muy práctico. Es el que nos ayuda a nosotros a perdonarnos a nosotros mismos. Hay un peso con el cual cargamos que muchas veces no nos damos cuenta. Llegamos a los pies de Cristo, le recibimos como nuestro Salvador, como nuestro Señor, pero hay áreas en nuestra vida que nos cuesta volver a reconciliar. Vivimos siendo presas de un pasado, a pesar de que ya creemos los tan famosos versículos como el que encontramos en Romanos 5:1, donde dice: justificados pues por la fe tenemos paz. Di conmigo: tenemos paz. Esto es lo que la Biblia dice. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:1 dice: por lo tanto ya no hay ninguna condenación. Di conmigo: ninguna. Ay, si alguien por ahí se anda guardando algunita, ¿verdad? No, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están unidos a Cristo Jesús. La Biblia dice que si hemos creído en Jesús como el Hijo de Dios, le hemos invitado a ser el Salvador de nuestra vida, nuestro Señor. La Biblia dice que somos justificados y que ahora no hay ninguna condenación. Pero en ocasiones no vivimos en esa verdad. En ocasiones nos gusta recordar cosas que han sucedido en nuestro pasado, y eso no nos permite avanzar, como el peso de las maletas que te enseñé en las fotografías. De ahí el hecho de que Cristo Jesús nos tiene que recordar: si yo soy tu Señor, si tú crees que yo soy tu Salvador, entonces tú has sido justificado. ¿Hay algún justificado en esta tarde? ¡Ay, qué poquitos! ¿Hay algún justificado en esta tarde? Tienes que recordar esta verdad, porque probablemente tú has llegado a esta congregación, pero tú estás tratando de creer en Dios, pero sin sentirte justificado. ¿Hay alguien aquí que ha sido libre de toda condenación? Ay, este es un motivo glorioso para celebrar, porque la Biblia dice que ahora tú eres una nueva creación, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Pero cómo nos gusta traer el pasado a nuestro presente. ¿Sí o no? Si somos sinceros, hay un pasado que en ocasiones nos persigue.
Y hay un enemigo que está tratando de recordártelo. Pero recuerda, el enemigo es mentiroso. La única verdad la tiene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si Él ha dicho que somos justificados y que no hay ninguna condenación, esa es la nueva realidad en la cual tú debes caminar. No seas un creyente que ya continúas con esa carga que el mismo Maestro ha quitado de tus hombros. Es una carga que no te permite caminar a ti, pero tampoco te permite llevar a tu familia a donde Dios los quiere llevar. Pero el sacrificio de la cruz, el perdón de la cruz, nos ayuda a perdonarnos a nosotros mismos. Dios sabe que hay cosas que hicimos en el pasado que no fueron buenas. Pero también te quiero decir otra cosa más. Hay cosas que te hicieron a ti que no fueron buenas. Y tú también tienes que ser libre de ese dolor que otra persona te causó. Déjame decirte una verdad que tú necesitas el día de hoy y probablemente te hará libre. No fue tu culpa. No fue tu culpa. Por tal razón no vivas con esa culpabilidad. Hay cosas que el perdón de la cruz quiere limpiar de tu pasado y decirte: no importa lo que sucedió, ahora en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas creados para un propósito especial, como lo decía el pastor Esteban Bauduco. Está haciendo Dios cosas hermosas en Champion Forest y tú tienes que alegrarte por eso. Las vidas están siendo restauradas, personas están siendo bautizadas. Eso no es para gloria de la congregación, eso es para gloria de aquel que en la cruz dijo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hace. Hay un pasado que te quiere perseguir, pero no te dejes. Dios es más grande inclusive que nuestro pasado. Pero el perdón de la cruz también nos lleva a un segundo punto, que aquí probablemente no te va a gustar, pero igual te lo tengo que decir. El perdón de la cruz te ayuda a perdonar a los demás. El perdón de la cruz te ayuda en este proceso tan difícil de la vida, que es perdonar a los demás. El ejemplo de Jesús en la cruz es poderoso, porque Él no solo estaba recordando las indicaciones que les dijo a sus discípulos: oren por sus enemigos, oren por ellos, oren por aquellas personas que probablemente les han hecho algún mal. Ahora Él en la cruz, en medio de su dolor, lo estaba llevando a la práctica. ¿Alguien aquí ha perdonado a alguien en medio del dolor? Es de las cosas más difíciles, porque en medio del dolor tú y yo lo que queremos es venganza. Hasta nuestras oraciones cambian, ¿sí o no? No te voy a preguntar si te ha pasado. Señor, consúmelos, no con tu gloria, con tu fuego. Que todos ellos, Señor, reciban el doble de lo que me han hecho. No, espérate, Padre, el triple. Yo no me iré de esta vida hasta que los vea a ellos sufrir como yo he sufrido. ¿Hay algún hijo de Dios en este lugar? Si tú eres hijo de Dios, aquí viene el reto que Jesucristo nos enseña desde la cruz. Nuestra oración inclusive debe cambiar, porque Jesucristo nos enseñó que Él no perdonó por el dolor que estaba sufriendo. Él perdonó porque fue su decisión el perdonar. Esto nos recuerda la siguiente realidad: el amor y el perdón no están basados en nuestros sentimientos. El amor y el perdón son decisiones que tú y yo tomamos, decisiones poderosas que te permiten comenzar a viajar el resto de tu vida con menos peso. Pero esto nadie te va a obligar a hacerlo. Es algo entre tú y tu Padre Celestial. Por algo Jesucristo estaba diciendo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Llegar a ese nivel de perdón es realmente el nivel en el cual tú comenzarás a experimentar la sanidad que has estado buscando. Hay personas que llevan años sin poder tratar ese dolor interno, pero hoy en día, fíjate, este domingo el Señor está tratando contigo diciéndote: todo perdón comienza en la cruz.
En medio de tanto sufrimiento, en medio de tanto dolor. Lo interesante acá es que habían unos soldados que comenzaron a repartir los vestidos de Jesús y dijeron que la túnica no querían rasgarla porque era una túnica creada de una sola pieza. Ante eso dijeron: echemos suerte y que se la llevan el mejor, el que gane. A ellos no les era más importante el no romper la túnica, pero en ningún momento vieron el cuerpo destrozado de alguien en la cruz. Esto nos revela la naturaleza humana. Cuando la naturaleza no está reconciliada con Dios, probablemente no veremos el sufrimiento a nuestro alrededor. Nos importarán más las cosas materiales que el sufrimiento de los demás. Comenzaremos a llevar nuestro estilo de vida de una manera que nos seguimos destruyendo a nosotros mismos. El perdón de la cruz nos lleva al siguiente nivel. El perdón de la cruz es lo que muchos necesitamos para comenzar a sanar por dentro. A sanar ese dolor. Perdónate a ti mismo. Pero también debemos llegar al siguiente nivel, que es perdonar a los demás. Quiero llevarte un poquito a la escena de lo que estaba sucediendo. En ese lugar estaban los judíos religiosos que se burlaban del maestro. Ellos habían dicho: crucifiquen al maestro. Estaban celebrando esta victoria. Pero también había un enemigo que era Satanás, que también estaba celebrando la victoria que aparentemente él había ganado. Pero quiero decirte una realidad: el que gana la victoria no es el que se burla. El que gana la victoria no es el que está trayendo golpes a la vida de los demás. El que gana la victoria es el que perdona. Jesucristo ganó la victoria. Pero ¿cómo la ganó? A través de decir: esto no es más grande, el perdón lo es todo. El perdón de la cruz nos vuelve a enseñar una vez más que la victoria no se gana cuando nos vengamos o desquitamos, o cuando le anhelamos el mal a alguien más. La victoria tú la ganas cuando realmente te identificas con ese hombre que fue crucificado en una cruz, pero que ese perdón marcó la eternidad, cambió la eternidad de muchos de nosotros. El perdón de la cruz no podrás llevarlo a tu vida a menos que tú lo recibas también en tu corazón. Por eso, último punto de esta tarde: el perdón de la cruz es el único que te puede reconciliar con Dios. El perdón de la cruz es el único que te puede reconciliar con Dios. Hemos venido en una progresión en la cual hemos visto nuestro ser interior, cómo no podemos avanzar, pero tampoco podremos llegar al siguiente nivel, que es perdonar a aquellos que nos han hecho un mal, a menos que primero estemos reconciliados con este tercer punto. No es en nuestras fuerzas que perdonamos, es con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Por eso Jesucristo le estaba diciendo: Padre, te necesito. Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque ellos no saben lo que están haciendo. Cuando Jesucristo está haciendo esta declaración de clamar a su Padre, Él estaba diciendo: Padre, tú estás en medio de este dolor y te necesito en este momento en el cual probablemente el maestro también estaba sufriendo. Recuerda, Él era 100% Dios. Él es 100% Dios. Pero también decidió venir a sufrir por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para reconciliarnos con nuestro Padre Celestial, quien es la única fuente de esperanza que tenemos para poder seguir viviendo. Una de las frases que más me gusta del maestro cuando estuvo acá caminando entre los hombres era cuando Él le decía a los pecadores: tus pecados te son perdonados. Es una de mis frases favoritas, porque me imagino al maestro diciéndome a mí: Iván, tus pecados te son perdonados. Es el mismo maestro que tú te tienes que poner en memoria de decir: hey María, tus pecados te son perdonados. Daniel, tus pecados te son perdonados. El mismo Dios que perdonaba en esta tierra cuando caminaba entre los hombres, déjame decirte, todavía puede perdonar cualquier corazón de toda persona que quiere ser libre. Libre del dolor, libre de cualquier peso que no le permite avanzar. Pero aquí viene la pregunta del millón: ¿cuánto tú podrás seguir caminando sin estar reconciliado con Dios? La reconciliación con Dios es algo que día con día tú y yo debemos vivir en esa realidad.
Somos creyentes y seguidores del Maestro. Y solo hay una manera en la cual el mundo conocerá quién es nuestro Maestro. Cuando vean en nosotros una vida transformada por Él. Una vida reconciliada. Una vida no perfecta. ¿Alguien aquí tiene una vida perfecta? No vino hoy, ¿cierto? Hoy venimos personas que realmente necesitamos, una vez más, recordar que necesitamos esa reconciliación con el cielo. Cuando Jesús les decía, tus pecados te son perdonados, Él les estaba trayendo una nueva identidad. Él les estaba diciendo, ahora tú eres una nueva criatura, creado con un nuevo propósito. Tú no vas a seguir viviendo en ese camino que traías, un camino que estaba destruyéndote a ti, pero también destruyendo tu hogar. La triste realidad es que en ocasiones las personas vemos este sufrimiento a nuestro alrededor, vemos este sufrimiento en la sociedad. Solo basta con que prendamos un noticiero y nos damos cuenta que la sociedad y la gente necesita reconciliarse con Dios. Tú y yo, iglesia, tenemos trabajo por hacer, pero la única manera en la cual lo haremos es cuando tú y yo vivimos en el perdón de lo que sucedió en esa cruz del Calvario. Qué alegría es cuando Dios nos perdona. Jesús pudo haber dicho en ese momento a esos soldados, yo los perdono, pero aún en ese momento de dolor Él nos vuelve a mostrar un ejemplo que necesitamos en este tiempo. Él estaba diciendo, Padre, perdónalos. Padre, te necesito. ¿Sabes que Jesús se identifica mucho con nosotros y con nuestro dolor? Porque Jesús fue dejado solo al momento en el cual Él fue crucificado. A pesar de que habían personas a su alrededor, pero sus discípulos habían salido corriendo. Sus amigos cercanos ya no estaban. Él estaba solo en medio del dolor. Por eso es que Jesucristo conoce tu dolor. Conoce cómo estás sangrando por dentro con heridas que todavía no has querido tratar. Pero en este día todo puede ser diferente, porque el perdón de la cruz es el inicio de tu sanidad. El perdón de la cruz es el inicio de tu perdón. No camines más. No camines más con una vida que realmente lo único que hace es destruirte a ti mismo y destruir lo que más amas, tu familia, tus amigos y tu hogar. Si tú eres creyente de Dios, no vuelvas a traer tu pasado a tu presente, pero ahora camina en esa dirección contraria a lo que era tu pasado. Y si tú todavía no eres un hijo de Dios, déjame decirte, tú necesitas urgentemente tratar ese dolor interno que hay en tu corazón. Jesús ganó la victoria. Nadie dijo amén a eso. Jesús ganó la victoria. Y en un par de semanas más vamos a celebrar esa gran victoria. Pero la pregunta es, ¿estás tú disfrutando de esa victoria? El amén salió más desnutrido que... Porque probablemente tú sabes que esta realidad es la que muchos estamos viviendo. No salgas de estas puertas con todas esas maletas con las cuales tú entraste. El problema está que a veces como creyentes traemos las maletas a la iglesia, las ponemos a un lado, escuchamos hablar del perdón y decimos, ay, qué bonito, me gustó, se lo voy a mandar a mi tía, se lo voy a mandar a mi suegro, a mi suegra que tanto lo necesita. Vuelves a agarrar tus maletas y vuelves a llevártelas a tu casa. No funciona de esa manera. Dios quiere que tú dejes de una vez por todas esa herida que nadie más conoce, pero tú sabes muy bien que continúa ahí abierta. Dios la puede cerrar. Ponte de pie, iglesia, en esta tarde, por favor, con nosotros. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.